Dios del cielo, te alabamos en esta noche por darnos ahora la nueva oportunidad de escuchar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos quién eres tú y sabemos de lo que has hecho, pero queremos, Dios, que por favor, al estudiar más tu palabra, podamos apreciar algo que ya para nosotros es conocido, y es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que esta exposición nos alumbre más el entendimiento y nuestro corazón sea empujado a vivir para ti. Que nuestro corazón sea constreñido para dejar el pecado y vivir para ti, oh Señor. Ayúdanos en este momento, te lo rogamos. Te lo pedimos para tu gloria. Amén. Seguimos planteando la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Y hasta el momento hemos contestado que nuestro Señor Jesucristo se encarnó y que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y en particular en esa última, en el hecho de que el Señor Jesucristo vivió, entendemos que vivió para obedecer la ley, vivió para cumplir las profecías y así dar testimonio de que era el Mesías, y vivió para sufrir. Hoy vamos entonces a responder que el Señor Jesucristo, además de eso, también murió. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió. Y yo no quisiera que en ese momento nosotros viéramos la muerte de Cristo tan separada de su misma vida, sino que notáramos que incluso están estrechamente conectadas, la misma vida y muerte de Cristo, porque decimos otra vez, Cristo vivió para obedecer la ley, y la Escritura dice en Filipenses 2 que aún la muerte de Cristo fue una obediencia. Allá en Filipenses nos dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún su muerte fue un acto de obediencia, lo que en teología se conocería más como obediencia pasiva, sufriendo en nuestro lugar. Dijimos que Cristo vivió para cumplir las profecías, pues muchas profecías hablaban acerca de su muerte. Y esa muerte de Cristo como el Mesías testifica que Él lo era. Y dijimos que Él vivió para sufrir y hemos de entender entonces que la muerte es la culminación de sus sufrimientos. Es el máximo sufrimiento dentro de todos los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo pasó. Así que, habiendo dicho esto, vamos a considerar la muerte de Cristo por medio de dos encabezados. Sencillamente la quiero tratar así. Número 1, la muerte de Cristo fue judicial. Y número 2, la muerte de Cristo fue expiatoria. En la medida que tratemos cada uno de esos términos, ya lo vamos a desglosar. Vamos al primero. La muerte de Cristo fue judicial. Hermano Jeffrey, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la muerte de Cristo haya sido judicial? ¿Qué significa judicial? Recuerdan que antes habíamos preguntado por qué hubiera pasado si Jesús hubiese muerto siendo un bebé. Y entendíamos que no pudo morir siendo un bebé porque era necesario que viviera para que cumpliera la ley y todo lo demás. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿por qué Cristo no murió decapitado? ¿O por qué no murió por muerte natural? ¿O por qué no murió por accidente? Listo, ya vivió como el Mesías, ya testificó, ya cumplió, ha sufrido, pero de pronto murió por muerte natural, o le dio una enfermedad muy grave y murió, o murió decapitado o despeñado. ¿Por qué era importante que muriera como Él muriera? Pues amados, la respuesta es que Jesús no vino simplemente a morir. Decimos que su muerte fue judicial para enfatizar que la muerte de Cristo fue un castigo por el pecado. Eso es lo que quiero decir con que la muerte de Cristo fue judicial, que su muerte fue un castigo por el pecado, no simplemente morir porque tenía que morir, no, vino a ser sentenciado, a recibir el castigo de la muerte. Conocemos el texto de Romanos 6:23 que nos dice que la paga del pecado es muerte. Ese término paga pudiera bien ser traducido como salario, la debida consecuencia.
Entonces, si la consecuencia, el salario, la paga del pecado es la muerte y Cristo murió, ¿eso quiere decir acaso que Cristo pecó? No. Cristo murió sin necesidad de haber pecado. Él solo nos deja ver que entonces no es que solo se muere por pecar, sino que se muere porque Dios dio la sentencia de que los que pecaban morían. Es decir, si nos vamos incluso al mismo huerto del Edén, Dios pudo haber dado otra sentencia por la desobediencia. Hipotéticamente hablando, Dios pudo haber dicho: Adán, no comas del árbol porque si comes te voy a quitar a Eva. O si comes vas a dejar de disfrutar la comida. No sé, algún otro castigo pudo dar. Pero Dios en su justicia impuso que el que comía, moría. Entonces, hemos de entender, yéndonos a esa causa original, que la muerte es una sentencia, un castigo por el pecado. Cristo, la muerte de Cristo fue judicial porque Él vino a recibir ese castigo que Dios había determinado para el pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa judicial? Que la muerte de Cristo fue un castigo. Pero preguntamos ahora en segundo lugar, ¿por qué tuvo que ser judicial? ¿Por qué tuvo que ser judicial? ¿Por qué tuvo que ser el castigo por el pecado? La respuesta es porque Dios es justo. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3, versículo 24. En este punto estoy destacando el atributo de la justicia de Dios como uno que está estrechamente relacionado con la muerte de Cristo. Cristo murió judicialmente porque Dios es un Dios justo y la muerte de Cristo va a vindicar la justicia de Dios. Leamos Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. ¿Para qué? Para demostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para demostrar ¿qué? Su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nótese que en este pasaje se nos dice que Dios envió a Cristo a morir para manifestar, entre muchas cosas, su justicia. No para manifestar su todopoderío, su omnipresencia, para manifestar su justicia. Así que Cristo muere como muere porque Dios es justo. Si en su gran misericordia Dios simplemente hubiese pasado por alto nuestros pecados, que es como algunas personas se frustran y dicen: pero si Dios es amor y es misericordioso, Él puede perdonar. Si Dios hubiese hecho eso, Dios hubiese pasado por alto su justicia en pro de su misericordia. Quiero que me acompañen para ver este concepto a Miqueas. Miqueas capítulo 7, vamos a leer versículos 18 y 19. Se les va a costar un poquitico más encontrarlo, ¿no? Después de Jonás. Miqueas capítulo 7, los dos penúltimos versículos. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia. Él volverá, Él se compadecerá de nosotros. Él sojuzgará nuestras iniquidades y echará en las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y nosotros decimos: amén. Qué lindo es Dios. Ciertamente es un pasaje hermoso. Dios perdonará todos nuestros pecados. Pero tal vez nosotros no estamos viendo lo que implica esto. Dice que qué lindo, que Dios como tú, porque perdona el pecado. Imagínate que hay un juicio y está siendo sentenciado a la persona que mató a un ser querido tuyo, a tu hijo, a tu madre. Hay videos, hay testigos, incluso el mismo criminal reconoce que lo ha hecho y hasta se burla.
Y el juez analiza el caso y dice: ¿qué juez como yo, que me deleito en perdonar la iniquidad y en olvidar el pecado de este hombre, no retendré para siempre mi enojo, sino que me compadeceré en misericordia? Inocente. ¿Qué harías tú? Tú dirías: ay, qué lindo ese juez. Qué juez tan misericordioso. Cierto que no. Injusto, mal juez. Demandarías al juez. Pero eso es lo que está diciendo el texto. Que Dios, qué lindo Dios, porque perdona el pecado. Bueno, si la misericordia de Dios consistiera en que Él simplemente se olvida el pecado en el sentido de no importa lo que hicieron, yo soy un Dios misericordioso, eso lo volvería un Dios injusto. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Es que alguien tiene que recibir ese castigo. Alguien tiene que pagar por el pecado para que Dios luego pueda perdonar nuestros pecados. Eso fue lo que Cristo hizo. Recibir esa sentencia judicial para que luego Miqueas 7:18 y otros textos más nosotros podamos decir: que Dios como tú. Perdonar el pecado sin comprometer su justicia. Darnos misericordia sin comprometer su justicia. Y preguntamos ahora: ¿por qué murió como murió? Es decir, ya entendemos que fue un castigo judicial porque Dios es justo. ¿Por qué murió como murió? ¿Por qué esa sentencia del general del emperador, de Pilato, del gobernador romano? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué cruz? ¿Por qué tanto dolor? Pues hermanos, la respuesta es que Cristo murió como murió porque esa forma representaba el castigo por los pecados. Toda esa sangre, todo ese dolor, todo ese sufrimiento era lo que representaba que estaba muriendo judicialmente. Si él moría por enfermedad, no representaba ese castigo por los pecados. Si moría incluso por ser decapitado, no reflejaba todo el dolor, todo el castigo, todas las consecuencias del pecado. Pero todo lo que Cristo vivió era una demostración. Miren las consecuencias del pecado. Y vamos a empezar a analizar eso por medio de 3 sentencias. Cristo murió como murió porque el juicio romano dejaba en evidencia que un inocente iba a recibir el castigo. El Salvador del mundo tenía que ser puro y sin mancha. Cristo, al morir bajo el imperio romano, quienes se distinguían por ser perfectos en la ley, por ser muy minuciosos, por tener unos altos estándares en sus juicios, dejaba en evidencia, eso fue usado en la providencia de Dios para dejar en evidencia que Cristo estaba muriendo injustamente. Pilato sabía que era injusto. Todo ese proceso legal que hubo ahí dejaba que la sentencia se estaba emitiendo sobre una persona que no lo merecía. Iba a recibir el castigo un inocente, no un culpable. De hecho, en la cruz del Calvario se escribió encima: Jesús, el Rey de los judíos. Y ahí se escribía el delito que la persona cometía. El delito de Jesús fue ser Rey de los judíos. Murió por ser lo que era. Murió por la verdad. Aún su declaración de pecado, de delito, testificaba que estaba muriendo inocentemente porque murió siendo lo que realmente era. Ese juicio entonces declaraba: la sentencia es en un inocente. 2. Cristo murió como murió porque los sufrimientos de su muerte eran el debido castigo por el pecado. Eran el debido castigo por el pecado. Jesús tuvo un sufrimiento físico y un sufrimiento espiritual. En cuanto a su sufrimiento físico, se debe tener presente, hermanos, que en el día final los malvados van a resucitar con un cuerpo físico para sufrir eternamente las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias a nivel físico, a nivel del dolor, del sufrimiento. Eso no era parte del diseño original de Dios. Fue una consecuencia del pecado, del dolor. Así que Cristo sufrió mucho porque estaba sufriendo por nuestros pecados. Voy a leer una descripción que no me propongo ser morboso, darle sevicia, pero describe lo que Jesús sufrió y se queda corto realmente.
Cuando Jesús fue azotado, se hizo con unos látigos que en sus puntas tenían plomo, para que no solamente lastimaran por fuera, sino también internamente. Estos látigos tenían pequeños huesos de animales que se incrustaban en la piel y que al alar la rasgaban. Esto debió dejar severamente destrozada la espalda de Jesús. Luego, tuvo que cargar sobre esa espalda lastimada una pesada cruz hasta el lugar de su crucifixión. Tal era su sufrimiento y debilitamiento que se le encargó a Simón de Cirene que le ayudara. En la crucifixión, las muñecas y los pies de Cristo fueron atravesados por clavos de hierro fijándolo al madero. El cuerpo, suspendido por estos puntos, soportaba todo su peso, lo que provocaba un dolor insoportable y una constante dificultad para respirar. Al estar colgado, los pulmones de Jesús se comprimían, dificultando la inhalación. Para poder tomar aire, tenía que empujar su cuerpo hacia arriba, utilizando sus dos piernas atravesadas por clavos. Este esfuerzo desgarraba aún más los tejidos y nervios, agravando el dolor. Adicional, su espalda frotaría por la cruz y generaría más dolor. Cada movimiento para respirar, el dolor se intensificaba. La combinación de agotamiento, asfixia progresiva, espasmos musculares y hemorragias internas producían un sufrimiento físico extremo, hasta que finalmente y más prontamente que los otros dos hombres, Jesús murió. ¿Por qué tanto dolor? Porque estaba cargando con el pecado. Toda esta descripción, hermanos, repito, no es por ser morbosos, pero describe, aunque se queda corto, todo lo que Jesús debía llevar como consecuencia, como castigo por el pecado. Ver la muerte de Jesús no es ver qué crueles son los romanos, qué pesar que fue por crucifixión. No, ver la muerte de Jesús es decir, qué horrible es el pecado. Nos deja ver la consecuencia del pecado. Nos dice que el pecado es una cosa horrible porque Jesús sufrió horripilantemente. Repito y enfatizo, Jesús está sufriendo judicialmente el dolor físico que le esperaba a todos los pecadores. En cuanto a lo físico, pero dije que era también un sufrimiento espiritual. En Getsemaní, Él declaró estar muy triste hasta la muerte. Eso lo dice Mateo capítulo 26, versículos 37 al 38. El texto dice que Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo que velaran con Él, y dice el texto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. Jesús sufrió en el alma, en su espíritu, el tener que morir por nuestros pecados. Tal era su agonía que el relato de Lucas nos dice que sudó grandes gotas de sangre ante la contemplación, no de la muerte. No es que Jesús está teniendo, ay, qué miedo morir, no, sino de la contemplación de la ira de Dios cayendo sobre él, del castigo, de la sentencia que Dios emitiría sobre él en aquella cruz. Eso lo hizo sudar grandes gotas de sangre. Cuando estaba en la cruz, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Ahí Jesús estaba experimentando el abandono de su Padre, lo que en esencia es el infierno, una eterna separación de Dios. No es que la Trinidad se desasoció, no, el Logos es Dios y nunca se va a poder desasociar de la Trinidad. Es más bien la conciencia de esa ira de Dios cayendo sobre él y el Padre no queriendo ver todo el pecado que está cargando sobre él y recibiendo todo ese castigo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Jesús está confundido. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No entiendo. Eso no fue lo que acordamos. No,
Jesús aquí está citando el Salmo 22:1, en donde David repite estas palabras para expresar cómo se siente por todo lo que está sufriendo, para expresar por qué Dios no acude en su ayuda. Más bien es que Jesús, en su naturaleza humana, en ese momento, no entiende cuánto tiempo falta más en ese castigo. ¿Por qué me has desamparado? No es, ¿qué pasó? Esto no es lo que acordamos. ¿Por qué me has desamparado? Es, ¿por qué no me ayudas ya? ¿Por qué no me quitas este horrible sufrimiento ya? ¿Por qué no paras este castigo ya? ¿Por qué no vienes en mi ayuda ya? Pero nunca Jesús dejó de creer en su Padre porque él le ora, Dios mío. Pero está viviendo todo el castigo, todos los 100,000 infiernos los está viviendo Jesús ahí. Hermanos, nosotros nunca vamos a entender bien lo que Jesús sufrió ahí. Pero ahí Jesús sufrió el infierno mismo. Para alguien que siempre se había deleitado en su Padre, que nunca había tenido que sufrir la ira de su Padre, esto debió ser un castigo horrible. Yo recuerdo una vez, y la analogía obviamente se va a quedar muy corta, pero estaba con mi hija Abby, ella estaba jugando en un lugar y yo salí a buscar algo y para no llevármela, pues me le escapé, por decirle así, para ir a solucionar rápido lo que iba a hacer y volvía. 2 segundos me demoraba, pero ella alcanzó a ver que yo salí. Y al contemplar que yo la estaba, entre comillas, abandonando, salió llorando, gritando y desesperada porque su papá la había abandonado. Para una niña que siempre está con su papá y que toda su vida depende de tener a su papá cerca, simplemente alejármele 2 segundos le convirtió en un problema muy serio. Nosotros no entendemos eso porque nosotros nuestro papá no lo necesitamos. Bueno, para Jesús, su Padre era mucho mejor que la relación de un niño con su papá. 1000 infiernos él estaba viviendo ahí. Jesús murió como murió porque el juicio romano nos dejaba ver que la sentencia era sobre un inocente. Jesús murió como murió porque todo ese sufrimiento nos hacía entender lo horripilante que es el pecado. Y Jesús murió como murió, en tercer lugar, porque la crucifixión lo hacía un maldito por nosotros. ¿Por qué no decapitación? ¿Por qué no despeñado como lo iban a hacer los nazarenos? ¿Por qué por crucifixión? Porque la crucifixión lo hacía maldito por nosotros. La transgresión de la ley traía maldición sobre los pecadores. Al morir en la cruz, Jesús estaba recibiendo esa maldición. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3. Voy a leer el versículo 10 y el versículo 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlos. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, dice la palabra de Dios, maldito todo el que es colgado en un madero. Si haber quebrantado la ley merecía la maldición, Jesús tenía que morir de tal forma que cargara esa maldición, esa sentencia legal por infringir la ley. Por eso no podía morir por enfermedad, por eso no podía morir por accidente. Tenía que morir de tal manera que cargar esa maldición en una forma legal. Cito las palabras de Berkhof. Fue también significativo que Cristo no haya sido decapitado o apedreado para morir. La crucifixión no era una forma judía de castigo, sino romana. Se consideraba tan infame e ignominiosa que no se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino solamente a la escoria de la humanidad, a los más viles criminales y a los esclavos. Muriendo de esa muerte, Jesús cumplió las demandas extremas de la ley, porque la ley demandaba muerte como una sentencia. Así que
la muerte de Cristo, memorízate eso, fue una muerte judicial, recibiendo el debido castigo por nuestros pecados. Sí, hermano, nos duele, pero no fue desafortunada la manera de Cristo morir. Cuando no era creyente y veía las películas, escuchaba, pensaba, qué pesar, porque así lo hubiesen matado y ya. No, es que tenía que ser así, porque ese es el castigo debido por tus y mis pecados. La muerte de Cristo fue una muerte judicial. La muerte de Cristo fue una muerte expiatoria. Nos preguntamos ahora, ¿qué significa expiatoria? Ya vimos que era judicial, ahora estamos viendo que es expiatoria. ¿Qué significa que la muerte de Cristo es expiatoria? Entiéndase por expiación el sacrificio que Cristo ofrece. O sea, Él ofrece su sacrificio para pagar esa deuda con Dios, pero ojo, aquí está la clave, para beneficiarnos a nosotros, para darnos el perdón de los pecados. En lo judicial, la muerte de Cristo tiene un sentido vertical, lo que Él hace para con Dios Padre. Yo he utilizado el nosotros, pero es principalmente porque hubo pecado, Cristo viene a pagar por esos pecados, judicial, vertical. Pero en la expiación estamos considerando lo que Él hace en ese sacrificio para los otros, horizontalmente, que obtiene algo para alguien más. No simplemente vino a saldar una cuenta con Dios Padre, sino que en eso vino a beneficiar a los pecadores. Entonces la obra de expiatoria de Cristo, entiéndase otra vez como ese sacrificio que Él paga los pecados para obtener nuestro perdón. Eso quiere decir, hermanos, que su sacrificio tiene un beneficio para nosotros hoy. Entonces, ¿por qué? ¿Qué queremos decir con expiatoria? Eso, beneficio para otros. Paga para otro, paga para ganar el perdón para alguien más. ¿Y por qué la muerte de Cristo fue expiatoria? Si ahorita decíamos que la muerte de Cristo fue judicial porque Dios es justo, ahora decimos que la muerte de Cristo fue expiatoria porque Dios es. Por el amor de Dios, Cristo murió. Leo a su favor Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo refleja el amor de Dios, refleja la justicia de Dios, refleja el amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para muchos es una contradicción la justicia y el amor de Dios. No, en el sacrificio de Cristo están las dos. Justicia y amor. Justicia por cuanto satisface las demandas de Dios. Amor por cuanto nos beneficia a nosotros. No lo merecíamos, pero Dios en su amor entregó a su Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces la muerte de Cristo es expiatoria porque Dios es amor. ¿Y qué nos beneficia su muerte expiatoria? Nos preguntamos. Ya entendemos que es expiatoria, que lo hace para alguien más. Ya entendemos que es por el amor de Dios derramado a nosotros, mostrado a nosotros. Ahora nos preguntamos, ¿y qué nos beneficia exactamente esa muerte de Cristo, esa expiación de Cristo? Hay 4 conceptos, hermanos, que están anclados a la obra expiatoria de Cristo. Memoricen: sustitución, propiciación, reconciliación y redención. Permítanme lo repito para darlos en el orden que lo voy a tratar hoy. Propiciación, sustitución, redención y reconciliación. El orden no afecta, solo que es la manera en la que lo quiero dar. Esos 4 conceptos van anclados a la obra expiatoria de Cristo. Una pequeña nota teológica. La expiación es como quien dice el tema grande. Expiación es el tema. Los subpuntos: propiciación, sustitución, redención, reconciliación. Gracias a que Cristo expió nuestros pecados, en primer lugar, nos ganó para nosotros propiciación.
La obra expiatoria de Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Su sacrificio fue suficiente y ya Dios Padre no nos pide más sacrificio a nosotros. Nosotros, gracias a la expiación de Cristo, no tenemos que ofrecerle más nada al Padre para la salvación. Cristo satisfizo todo, 100%, no 99.9, todo. Él lo pagó todo. Eso tiene que ver con lo judicial que habíamos dicho ahorita. Él ya lo pagó, dice primera de Juan 4:10. Voy a leer varios versículos aquí un poquito rápido. En esto consiste el amor. Noten, amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Notan cómo se habla de muerte y propiciación? Por amor. Segundo concepto, sustitución. La obra expiatoria de Cristo fue hecha en lugar nuestro. Eras tú el que tenía que estar en ese madero, eras tú el que tenía que estar siendo latigado, eras tú y era yo el que merecía ese castigo, pero Cristo lo hizo en nuestro lugar. Dilo, en mi lugar. Es sustitutoria. No se trata de ver a Cristo, ay pobrecito, qué pesar, pero gracias porque eso me da algo a mí. Sí, pero es porque tú tenías que estar ahí. Y Él lo recibió en tu lugar. Eres tú el que estás ahí colgado en una cruz. El que merece estar ahí en una cruz. No Él, pero Él lo hizo por ti. 2 Corintios 5:21. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Notan el intercambio? Sustitución. Tercer concepto, redención. Propiciación, sustitución, redención. La obra expiatoria de Cristo fue el pago, palabra clave, para que quedáramos libres de la esclavitud del pecado y de Satanás. La obra expiatoria de Cristo, lo que Él paga, entonces a nosotros nos redime, nos rescata. Nosotros éramos esclavos del pecado. Gracias a la expiación de Cristo, nosotros podemos ser rescatados. Su sangre fue el pago para redimirnos, para rescatarnos de nuestro pecado. Dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Redención por muchos. Nota otra vez, sacrificio y redención. En cuarto lugar, la expiación de Cristo logró para nosotros reconciliación. Hasta este punto piense, Cristo paga. Muy bien, satisfizo la ira de Dios. Lo hace por mí. Bien. Eso me rescata del pecado. Pero Dios pudo habernos dejado ahí, listo, te libero del pecado, pero ahí te quedas. Conmigo no tienes nada. Imagínate que sales de la cárcel, no sé, un hijo. Su papá lo saca de la cárcel y le dice, a mi casa no vienes más. Pagué por ti, di la fianza, pero aquí no vienes más. Lo deja por fuera. No. Hay algo más. Reconciliación. La obra expiatoria de Cristo nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Notan siempre muerte, propiciación, muerte, sustitución, muerte, redención, muerte, reconciliación. La obra expiatoria de Cristo en nuestro lugar satisfizo la ira de Dios. Lo hizo por nosotros, nos redimió del pecado por su pago y nos reconcilia con Dios gracias a esa obra expiatoria. Como aplicación final, amados, y recordando, hemos dicho que la muerte de Cristo tuvo un aspecto judicial, es decir, que estaba recibiendo un castigo. Su sacrificio tiene una relación vertical con su Padre. Y la muerte de Cristo fue expiatoria porque lo hizo por nosotros. El sacrificio de Cristo trae un beneficio, trae perdón de pecado para nosotros. Tiene una relación
horizontal. Y con ese texto termino. Acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Habiendo analizado todo eso de la muerte de Cristo, leamos 2 de Corintios 5, 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos redarguye, nos impulsa, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Hermanos, esta muerte de Cristo nos debe impulsar a vivir para Cristo. Como cristianos, no es llorar, no es simplemente decir hay que pesar, no, es ver todo eso y motivarnos a amar más a Cristo, a vivir para Cristo. Y a los que no son de Cristo, de igual forma, si Cristo murió así, ¿yo por qué voy a vivir más para mí? Yo me entrego a Él. Vamos a orar. Nuestro Señor Jesús, te alabamos y te agradecemos por esta muerte. Horripilante muerte, cruenta muerte de cruz. Pero hoy entendemos un poco más por qué lo hiciste. Como un castigo judicial, legal, para satisfacer la justicia de Dios, pero también un sacrificio expiatorio para mostrar el amor de Dios. Gracias, Dios del cielo, por habernos amado tanto, a tal punto de entregar a tu propio Hijo, tu unigénito. Y gracias, bendito Espíritu, porque oraste en nuestro corazón para poder apreciar esta verdad. Que tu amor derramado en esa cruz, oh Dios, nos constriña a vivir para ti. Te lo pedimos, Dios del cielo, para tu gloria. Amén.